Martín Lutero no solamente compuso este himno, hizo muchas otras cosas más de las cuales quiero hablarles, que inspiró a toda una comunidad, a toda una sociedad, a todo un pueblo, a toda una generación para despertar lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Así que Martín Lutero, haciendo un estudio del libro de Romanos, tuvo un descubrimiento de la teología de la gracia y se dio cuenta que la gran institución eclesiástica de su época, la Iglesia Católica, había secuestrado esta doctrina, la gracia, y la había sustituido por un sistema de negociaciones, tradiciones, vanidad y de ritos que les hablaré en los domingos siguientes. Así que rápidamente voy a abordar 3 puntos. El primero, ¿quiénes fueron los precursores de la Reforma Protestante? Los precursores, es decir, los que antecedieron a Martín Lutero. Porque tiene que saber que la Reforma fue como el fruto de algo que se sembró siglos atrás, que se regó siglos atrás y que despertó con Martín Lutero. Acuérdese que más o menos del siglo V hasta el siglo XV corresponde precisamente a esa época que también se le llama la Edad Media. Y la Edad Media, o otro nombre que se le colocó a esta época, era el oscurantismo. ¿Y por qué se le llamó el oscurantismo? Porque lamentablemente había una especie de combinación entre el gobierno y el clero religioso que se impusieron sobre los pueblos y de alguna manera trataron de llevar un mensaje de Dios, pero cargado de tantas ritos religiosos y tantas cosas que no tenían que ver nada con los principios de la palabra de Dios. El oscurantismo se definió históricamente como una época dogmática o bien un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción a las clases populares. Cualquier pensamiento que no fuera acorde con la iglesia institucionalizada que trabajaba juntamente con el Imperio Romano, y se saliera de sus estatutos, eran castigados cruelmente con torturas impuestas por la Inquisición. Es una época que de cierta forma estuvo opuesta a la expansión del libre pensamiento, del avance científico en las direcciones que consideraran no convenientes. Así que recuerde que esa es la época de Galileo Galilei, que decía que la tierra era redonda, pero la iglesia institucionalizada decía no, la tierra no es redonda, es plana, y por esa razón mataron a Galileo Galilei. Así que, siendo que ya habían pasado 5 siglos, más o menos por el año 1000 a 1500, comenzaron a surgir esos fieles cristianos que no solamente vivían alejados de este grupo religioso, haciendo iglesia, sino que ahora estaban preparándose de generación en generación para hacer un levantamiento en donde podrían colocar la iglesia cristiana verdadera, la iglesia pura, como hoy la entendemos, en una posición de relevancia. Y por los años 1000 y 1500, entonces se preparó el terreno para la Reforma Protestante del siglo XV, iniciado por Martín Lutero. Estos movimientos fueron aplastados por la persecución católica, pero todos ellos fueron usados por Dios para despertar la conciencia del pueblo y dirigirlo hacia la Biblia. Esto me gusta. Déjenme pasar al segundo punto. Martín Lutero, el gran reformador. Así que Martín Lutero, de alguna manera, sabe de todo un movimiento de protestantismo que existió siglos atrás, con hombres de Dios, con mujeres de Dios que fueron capaces de dar la vida para poder levantarse contra el gobierno imponente de la religiosidad de la época. Así que Martín Lutero, hijo de Hans y Margaret Luther, o Lutero, nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. Y cuando él tenía 1 año de edad, fue trasladado con toda la familia a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre.
Y habiéndose criado en un medio campesino, agrícola, Hans Lutero, el papá de Martín Lutero, quería que su hijo sea un funcionario, un profesional, para darle más honor a la familia. Así que con ese entusiasmo inscribió a su hijo en algunas de las escuelas importantes de la ciudad. Así que en Mansfeld recibió Lutero mucha formación de conocimiento desde la primaria, la secundaria. Sin embargo, la historia dice que Martín Lutero vivió un maltrato físico de sus padres, una violencia en la crianza que recibió, que provocó heridas profundas en su corazón y que le demoró un tiempo recuperarse hasta entender el valor del perdón. Es increíble cómo estos grandes reformadores no vivieron en una cuna de oro, no tuvieron días felices en la infancia. Pareciera que fueron marcados por el odio, pareciera como que nacieron en el lugar equivocado. Sin embargo, nosotros entendemos por la historia que en sus planes perfectos y maravillosos, Dios estaba formando el corazón de Martín, fortaleciéndolo de alguna manera, dándole el ánimo para superar cada situación. Vivió en una época, Martín Lutero, donde aún los maestros en la escuela flagelaban literalmente a sus estudiantes. Y muchas veces Martín lo fue. Eso tal vez en algún momento lo convirtió en una persona introvertida, aislada, en una persona que tal vez necesitaba recuperar y sanarse para emprender un liderazgo tan poderoso como el que desarrolló. Así que a los 15 años, en medio de toda esta situación que le tocó vivir, la historia dice que fue a la casa de los abuelos. Y ahí es donde él comenzó a ser forjado, a ser formado, a ser entrenado en el conocimiento de la palabra de Dios. 3 años después, a los 18 años, Martín Lutero ingresa a la Universidad de Erfurt, donde aprendió a tocar el laúd y recibió el apodo del filósofo, porque otra de las cosas que pasaba con Lutero es que era una persona que aprendía muy rápido, era una persona muy inteligente, una persona muy capaz, era una persona que aprendía y que versaba de manera tan clara que la gente podía sorprenderse con su conocimiento. El filósofo, así era como lo conocían a Martín Lutero. Pero quiero ir al tercer punto, las resoluciones. Las resoluciones. Si algo podemos decir de Martín Lutero, es que le dio relevancia a las Escrituras, porque era lo que obviaba. Había muchas tradiciones, muchas prácticas muy religiosas, pero no había profundidad, estudio de la palabra de Dios. Por esa razón es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Las Escrituras solamente, y estas son resoluciones que Martín Lutero declara, la Escritura solamente es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Pero una buena parte de las congregaciones de hoy la han quitado a la Escritura de su función de autoridad. Por favor, no es que solo tienes que leerla, tienes que creer que son verdades absolutas y que ordenan a nuestra vida cómo vivir. Hay gente que lee la Biblia pero que no la obedece. Y eso es tan igual como el ateo o el religioso que lee para conocer, pero no para practicar, no para vivir. La verdad bíblica es indispensable para el entendimiento, alimento y disciplina de la iglesia. Nota esto, por favor. Otra, la única manera que podamos comprendernos correctamente, conocernos a nosotros mismos, es a la luz de la verdad de Dios. Es increíble cómo la Biblia también revela la naturaleza, la condición y el carácter del hombre. Así que Lutero desarrolla la doctrina del sacerdocio universal, en donde afirma que la Escritura pueden ser entendidas por todos los creyentes y que cada uno puede examinarlo libremente. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.